Buenas noches, mi nombre es Walker Villanueva Gutiérrez, soy socio del estudio Ferrero Abogados, encargado de dirigir el área tributaria del estudio y además profesor de las maestrías de Derecho Tributario de la Universidad Católica y de la Universidad de Lima. En esta ocasión voy a hablarles sobre el establecimiento permanente de servicios y su relevancia en los convenios para evitar la doble imposición. El establecimiento permanente por servicios en los convenios de doble imposición tiene una relevancia particular para países como el Perú, puesto que siendo países que compiten por atraer inversión a nuestro país, y sabiendo que el Ministerio de Economía es el que negocia los convenios de doble imposición y tiene un modelo para negociar los convenios de doble imposición basado en el modelo OCDE, es bien importante considerar, analizar y ver las oportunidades de protección de la base tributaria por parte del Estado peruano a través del uso de este concepto de establecimiento permanente por servicios. El establecimiento permanente por servicios es una figura que intenta proteger la recaudación del impuesto a la renta por parte del Estado peruano y que en cierto modo encierra una contradicción, porque el concepto de establecimiento permanente, de acuerdo a su definición original, es aquella actividad económica que se hace con vocación de permanencia en un determinado territorio. El establecimiento permanente esporádico encierra una contradicción en sus propios términos, porque el establecimiento permanente, si es temporal, no es permanente. Sin embargo, utilizamos esta categoría del establecimiento permanente para que el Estado peruano en la negociación de los convenios de doble imposición no pierda el derecho a gravar los servicios empresariales que provienen de los países con los cuales hemos negociado un convenio. ¿Okay? Entonces quiero explicarles brevemente esta lógica de los establecimientos permanentes. Como regla general, en el modelo OCDE, que es el modelo bajo el cual negocia el Estado peruano sus convenios de doble imposición, los beneficios empresariales, es decir, las actividades empresariales en general, se graban solamente en el país de residencia. Es decir, si por ejemplo tenemos una empresa canadiense, una empresa chilena, una empresa suiza, una empresa portuguesa, una empresa, en fin, con todos los que hemos celebrado convenios de doble imposición y hacen actividades empresariales en el Perú, esas actividades empresariales en el Perú solo se graban si es que estas empresas extranjeras hacen esas actividades empresariales a través de un establecimiento permanente. ¿Okay? Si el establecimiento permanente se regulara por su definición tradicional, entendida como aquella actividad empresarial realizada en forma y con vocación de permanencia, entonces todas las actividades empresariales de carácter temporal realizadas en el Perú no tendría derecho a gravarlas. ¿Por qué? Porque los convenios de doble imposición en las actividades empresariales dicen que el que tiene derecho a gravar únicamente es el país de residencia de estas empresas extranjeras, es decir, en sus respectivos estados de origen, Canadá, México, Brasil, Chile, etc. Y que el Perú, como país importador de capital, solo tendría derecho a gravar o a exigir el impuesto a la renta respecto a estas actividades empresariales si es que en el Perú hay un establecimiento permanente. Entonces, los países importadores de capital hemos propuesto un nuevo concepto de establecimiento permanente que denominamos establecimiento permanente temporal o establecimiento permanente esporádico, en que las características de este establecimiento permanente están dadas básicamente por la temporalidad de la actividad empresarial. Cuanto más reduzcamos el plazo, obviamente va a ser más conveniente para el Estado peruano. El establecimiento permanente temporal en el modelo OCDE existe solo para las obras de construcción y siempre y cuando se supere un plazo de 12 meses. Si ese plazo de 12 meses lo logramos reducir a 9 meses o lo logramos reducir a 6 meses o a 90 días, entonces obviamente estamos frente a una situación
más favorable para el Estado peruano, porque cualquier actividad temporal que sobrepase el límite de 90 días, si ese plazo se ha negociado en el convenio, o el plazo de 183 días, 6 meses, o el plazo de 9 meses, estamos en mejor situación que si exigiéramos una duración mayor a 12 meses. Entonces, el establecimiento permanente temporal busca básicamente que las actividades empresariales desarrolladas de manera temporal, valga la redundancia, estén sujetas a imposición bajo las normas del Estado peruano cuando se negocia un convenio de doble imposición. Si no tuviéramos esta institución, la recaudación tributaria de las actividades temporales con los países con los cuales negociamos estos convenios de doble imposición se perdería, y el Estado peruano perdería mucho. Entonces es bien importante evaluar, analizar, estudiar las características de un establecimiento permanente por servicios. Ahora les estoy explicando algunas generalidades, por supuesto, vinculadas a este tema, pero desde luego el establecimiento permanente por servicios tiene su propia complejidad, una complejidad que en un video, digamos, de 10 minutos es un poco difícil de abordar, pero lo que quiero que les quede como idea es que el establecimiento permanente por servicios es una institución muy útil para estados como el peruano, que todavía son estados que importan capital de países extranjeros. Y por último quiero hacer referencia a que en el caso de los servicios empresariales, vinculado al tema del establecimiento permanente por servicios, está también la posibilidad de regular los servicios empresariales bajo una técnica distinta, bajo una regla distinta, que es el de las regalías. Es muy común que los servicios empresariales no se regulen en los convenios de doble imposición bajo la regla de los beneficios empresariales, donde se requiere establecimiento permanente, sino bajo la regla de las regalías. Claro, ustedes dirán, pero un servicio empresarial, un servicio de ingeniería, un servicio de abogado, un servicio de un economista, un servicio cualquiera de consultoría, ¿cómo va a ser considerado regalía? ¿No? Porque las regalías están asociadas a la contraprestación por el uso de derechos de propiedad industrial o derechos de propiedad intelectual o el know-how, pero nunca un servicio empresarial. En el ámbito de los convenios es muy común que los servicios empresariales se regulen bajo la figura de una regalía. ¿Y por qué se dice que un servicio empresarial es una regalía? Por la sencilla razón que en los convenios de doble imposición las regalías otorgan derecho de gravar tanto al estado de residencia, es decir, al estado donde residen estas empresas extranjeras, y también al estado peruano que recibe esa inversión extranjera. Es decir, en las regalías los dos tienen derecho a gravar. Pero claro, el convenio impone un límite, tienen derecho a gravar con una tasa límite, que en el caso de Perú usualmente la tasa límite negociada es de 15%. Entonces el Estado peruano ha preferido, en el caso por ejemplo del convenio con Brasil, regular los servicios empresariales no bajo la figura del establecimiento permanente por servicios, sino bajo las regalías. ¿Y qué ventaja le da eso al Estado peruano? Que cualquier servicio empresarial, por más que dure un día en el territorio peruano, va a estar grabado con el impuesto a la renta de Perú con una tasa de 15%. Mientras que en el caso del establecimiento permanente por servicios, en los convenios negociados con Perú, los servicios empresariales tienen que durar más de 183 días. Más de 183 días. Quiere decir que cualquier servicio empresarial por debajo de 183 días no genera tributación. Mientras que en el convenio con Brasil, cualquier servicio, por más que dure un día, tiene una tributación, aunque de 15%. Entonces ahí el Estado peruano, cuando negocia sus convenios, tiene dos herramientas. O vamos por el establecimiento permanente por servicios, intentando incluso reducir el plazo de los 183 días, como es el caso del convenio con México, que está vigente desde este año 2015, donde el establecimiento permanente, los servicios de asistencia técnica que superan 90 días constituyen establecimiento permanente. O la otra técnica es regular los servicios empresariales a través de la regla de las regalías. Muchísimas gracias, muchas gracias por su atención.